Buenos días y bienvenidos a Secretos al Descubierto. Hoy traemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de psicología. Vamos a centrarnos en las distintas formas de pensamiento que adoptan las personas. Vamos a empezar, en primer lugar, con el pensamiento que yo considero más arcaico, que es el pensamiento mágico. Vamos a apuntarlo en esta pizarra, que como veis, son de las que ya no quedan. Las repito de antiguamente. Pensamiento mágico. No es que yo me haya inventado el nombre. Este nombre lo han puesto los historiadores. Este pensamiento, esta forma de entender la vida, se basa en que los que adoptan esta forma de cavilar creen que la realidad no existe. La realidad, todo aquello que somos capaces de observar y de percibir a través de nuestros sentidos, no existe. Son los pensamientos los que la crean. Los pensamientos crean la realidad. Y claro, en las personas positivas, las personas optimistas, pues tendrán una realidad positiva. Mientras que las personas más pesimistas, pues tendrán una realidad negativa, llena de desgracia e infelicidad. Bueno, es un pensamiento que podemos encontrar, por ejemplo, entre aquellas personas que vivieron en el Neolítico. Así, si acudimos a una boda con pintura rupestre, vamos a representar aquí una pintura parietal. Vamos a suponer que esto es una pared de cualquier cueva, de las cientos de miles que podemos encontrar, yo diría que incluso millones, y vamos a representar aquí una escena de casa. Por ejemplo, vamos a entender, pues vamos a ponernos en la piel de un hombre del Neolítico, un hombre cazador y recolector, pues que necesitaba llevar a su familia carne y tenía que hacer un croquis, pues de lo que él creía que luego se iba a encontrar, o mejor dicho, de lo que luego deseaba encontrarse. Así, vamos a poner aquí esquemáticamente dibujado a un hombre con un hacha y un ciervo, por ejemplo, que huye de esta persona. El que representaba esto en la pared de la cueva, o incluso en el techo, ya sea de forma esquemática o de forma naturalista, como por ejemplo en las cuevas de Altamira, con sus famosos bisontes, creía que al dibujarlo, luego se lo iba a encontrar, tal cual. Si dibujaba, ¿qué digo yo? Matando a un bisonte, luego iba a matar a un bisonte. Si plasmaba en la pared, pues la matanza de un toro, de un uno, luego realmente iba a matar un toro. Bastaba con dibujarlo, para luego encontrárselo en la realidad, una vez que saliera de Montería. Es un pensamiento arcaico que, sin embargo, a día de hoy sigue en boga, sigue en auge, gracias a personas como, por ejemplo, la autora del Secreto, de Ronda, la señora Ronda Byrne. Este es un libro, pues, que viene a rescatar, de alguna manera, el pensamiento mágico. Para las personas que adoptan esta forma de pensar, lo importante no es lo que vemos, lo que percibimos, sino lo que pensamos. De manera que si pensamos cosas completamente positivas, por ejemplo, un ascenso en el trabajo, un encuentro con un familiar que hace muchos años que no vemos, la creación de unas nuevas amistades, realmente va a suceder, porque así lo estamos pensando. Claro, ¿qué ocurre cuando no sucede esto a aquella persona? Pues le echa la culpa a las creencias. Las creencias son, pues, aquellos malos pensamientos que nos han ido inculcando, aquellas malas instrucciones que desde pequeños, desde el ámbito familiar,
pues prácticamente hasta que envejecemos y morimos, nos están diciendo amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo. Y por poner algunos ejemplos, podríamos decir, pues aquella madre que continuamente está regañando a un niño, diciéndole, pues que no toque nada que se encuentre en la calle. Por ejemplo, le está diciendo, esto no, niño, que esto es caca. Esto no lo toque, esto no lo coja. Este niño, el día de mañana, va a ser una persona poco curiosa. Según todo esto, según los partidarios del pensamiento mágico. Va a ser una persona, pues, que no va a tener ningún tipo de curiosidad. O, por ejemplo, si alguien te está machacando, que tú no sirves para, por ejemplo, para ejercer una determinada profesión, para ser, por ejemplo, electricista, realmente tú no vas a conseguir ser electricista. Porque tus pensamientos, pues, están sometidos por estas creencias. Estas creencias que te limitan, que te cohíben tu libertad. Bien. En segundo lugar, podemos hablar de un pensamiento intermedio. El pensamiento intermedio. Al igual que ocurre con los que adoptan una forma de pensamiento mágico, para los que creen en un pensamiento intermedio, la realidad no existe. Todo aquello que percibimos a través de nuestros sentidos es un mero sueño, un holograma. Entonces, ¿qué es lo que estamos percibiendo? Lo que nuestras palabras expresan. Si en el primero la importancia lo tienen los pensamientos, en el segundo lo fundamental es el verbo. El verbo es fundamental. Ellos, por ejemplo, acuden a la Biblia, acuden al Evangelio según Juan. Tenemos aquí un ejemplar de Biblia y podemos leerlo. Si nos vamos al capítulo 1, concretamente en el versículo 3, pero para que se entienda voy a leer desde el 1 hasta el 3, pues está el fundamento de estas personas, de los que adoptan un pensamiento intermedio. Así, leyendo un poco, dice, al principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. En otra versión le dice junto a un Dios. Y la palabra era Dios. Aquí ya se le está dando una importancia tremenda. Se está deificando a la palabra. Claro, hay que entender que aquí palabra, la acepción, el sentido de la palabra. Y ahora viene lo fundamental. Ella estaba al principio junto a Dios y ahora todo llegó a ser por medio de ella. Esta es la base de los pensadores intermedios. Todo llegó a ser por medio de ella. Todo se crea gracias a la palabra. No gracias a lo que pensemos, sino gracias a lo que expresemos. Es importante, claro está, dar palabras de encomio a nuestros amigos, a nuestros familiares, animarlos, no criticarlos. Fundamentalmente, esto es fundamental. Pero, ¿pensáis ustedes que realmente con expresar, con lanzar al aire un conjunto de fonemas encadenados, vamos a crear una realidad? Ahí dejo la pregunta. Sé que es importante, por ejemplo, en el ámbito psicosomático. Una persona sometida a fuertes críticas, a fuertes desprecios, aunque sean solamente verbales, será capaz de desarrollar cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, una depresión. Sobre todo enfermedades mentales. Aunque también influirá en el soma, pues por ejemplo, en forma de sarpullido o de cualquier otra manera que podáis pensar. Pero realmente una palabra es creadora. Con una palabra se puede crear vida, con una palabra se puede crear objetos, se pueden crear plantas. Bien. Por último, tenemos un tercer tipo de pensamiento que es el pensamiento realista. Si en el primero, en el pensamiento mágico, y en el segundo, en el intermedio, la realidad es un holograma, todo lo que vemos
es una ilusión. En el tercero, a diferencia de los anteriores, se va a considerar la realidad como algo independiente del observador. La realidad existe. Por un lado está la realidad y por otro lado está el observador. Por un lado la realidad y por otro lado el observador, de forma independiente. Entonces, ¿qué manera tiene el observador de alcanzar esta realidad? Una realidad positiva, por ejemplo, unas buenas metas. Una palabra clave aparece aquí entonces. Y es, como podéis muchos de vosotros estar pensando, el esfuerzo. Que vamos aquí a sintetizar con una E. El esfuerzo. Para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, no basta con pensarlas, no basta con hablarlo, con verbalizarlo, sino que hay que esforzarse. Es fundamental para alcanzar todos nuestros objetivos, todas nuestras metas soñadas, todos nuestros anhelos, convertirlos en realidad, hacer un esfuerzo. Un esfuerzo mental o físico. Bien. ¿Qué ocurre con aquellas otras personas, que también son muchas, millones, que adoptan un pensamiento realista, un pensamiento que podríamos decir también práctico? Pues ocurre lo siguiente. Ocurre que entran en competencia. Se establece un pulso entre las personas. Se establece un pulso. Una competencia. Para poder alcanzar las metas. En esta competencia siempre va a haber un ganador y un perdedor. Siempre. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Para que ambos sean ganadores. Pues podemos hacer, por ejemplo, sustituir la competencia entre las personas, entre las empresas, entre cualquier tipo de entidades, por una cooperación. De manera que no echaríamos un punto. Sino que habría un chocar de manos. Unos acuerdos. Acuerdos. Para alcanzar metas. De manera que ambos salieran ganando. Pues hasta aquí hemos llegado. Creo que ha quedado todo claro, clarito. Clarines, como diría una amiga mía. Y bueno, si tenéis algún tipo de duda, hacérmela llegar. Hacérmela saber en el apartado de comentarios o por correo electrónico. Un saludo y nos vemos pronto.